Sha'Carri Richardson alguna vez fue presentada como la futura reina absoluta de la velocidad mundial. Su irrupción fue tan explosiva que muchos pensaron que el dominio estadounidense en los 100 metros femeninos estaba a punto de comenzar una nueva era. Sin embargo, varios años después de aquella aparición espectacular, la realidad es mucho más compleja. Hoy, la conversación alrededor de Richardson ya no gira únicamente en torno a su talento, sino sobre una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué una atleta con semejantes condiciones todavía no ha logrado construir una dinastía en la pista? Para entender la situación actual hay que analizar cómo cambió el panorama del sprint femenino durante los últimos años. Cuando Richardson apareció en la escena internacional, el atletismo buscaba desesperadamente nuevas figuras capaces de atraer la atención del público joven. Su personalidad encajó perfectamente en ese papel. No era una atleta silenciosa ni convencional. Su estilo, su confianza y su capacidad para generar titulares la diferenciaban inmediatamente del resto. Cada carrera se convertía en un espectáculo. Cada entrevista producía reacciones. Cada publicación en redes sociales generaba miles de comentarios. Para los medios de comunicación, Richardson era oro puro. Pero el problema de convertirse en una estrella tan rápidamente es que las expectativas crecen incluso más rápido que los resultados. Mientras el público esperaba una campeona dominante, la realidad deportiva avanzaba por un camino mucho más complicado. La suspensión que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio cambió completamente el rumbo de su carrera. Aquel episodio no solamente le hizo perder la oportunidad de competir por una medalla olímpica, también provocó que una enorme presión se instalara permanentemente sobre sus hombros. Desde entonces, cada temporada ha sido analizada como una oportunidad de redención. Lo curioso es que Richardson nunca desapareció realmente de la élite. Continuó ganando carreras importantes, registrando tiempos de nivel mundial y demostrando que seguía siendo una de las mujeres más rápidas del planeta. Sin embargo, el problema surgía cuando llegaban los momentos decisivos. Las grandes campeonas se distinguen por una característica fundamental: su capacidad para rendir cuando la presión alcanza el máximo nivel. Ahí es donde atletas como Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah o Shericka Jackson construyeron sus legados. No se limitaron a correr rápido en reuniones menores. Consiguieron hacerlo cuando había títulos mundiales y olímpicos en juego. Richardson, en cambio, ha vivido una historia diferente. En numerosas ocasiones mostró velocidad suficiente para derrotar a cualquiera. Pero esa versión dominante no apareció con la misma frecuencia en las finales más importantes. Esa diferencia puede parecer pequeña desde fuera, pero dentro del atletismo representa una distancia enorme. Los campeonatos mundiales de Tokio 2025 volvieron a exponer esa realidad. La expectativa era enorme. Muchos analistas consideraban que aquel torneo sería la oportunidad perfecta para demostrar que finalmente estaba preparada para asumir el liderazgo del sprint femenino estadounidense. Sin embargo, el resultado fue decepcionante para quienes esperaban verla en lo más alto del podio. Terminó fuera de las posiciones de medalla en los 100 metros y ni siquiera logró disputar la final de los 200 metros. Mientras tanto, otras atletas estadounidenses aprovecharon la oportunidad para consolidarse como nuevas referencias internacionales. Melissa Jefferson-Buden fue el mejor ejemplo. Mientras Richardson luchaba por encontrar estabilidad, Jefferson-Buden ejecutó un campeonato prácticamente perfecto. Su capacidad para competir bajo presión mostró exactamente lo que diferencia a una gran atleta de una campeona consolidada. Y esa comparación comenzó a repetirse constantemente. Porque el atletismo moderno no espera a nadie. Cada temporada aparecen nuevas figuras, nuevas amenazas y nuevas atletas capaces de ocupar los lugares de privilegio. El talento sigue siendo importante, pero la consistencia se ha convertido en la moneda más valiosa del sprint internacional. Actualmente, Richardson compite en una de las generaciones más difíciles de la historia reciente. Julien Alfred continúa creciendo y consolidándose como una de las velocistas más completas del mundo. Shericka Jackson sigue siendo una amenaza permanente cuando se encuentra en plenitud física. Incluso atletas más jóvenes empiezan a presionar por un lugar entre las mejores.
Eso significa que el margen de error es prácticamente inexistente. Lo que hace esta situación aún más interesante es que los problemas de Richardson no parecen estar relacionados con la velocidad pura. Los cronómetros demuestran que sigue teniendo el potencial necesario para competir por medallas internacionales. Sus entrenamientos, sus actuaciones ocasionales y sus mejores registros recientes confirman que la capacidad física continúa presente. La cuestión es otra. La verdadera batalla parece desarrollarse entre la mente, la presión y la expectativa. Cada vez que Richardson entra en una pista, no solo corre contra sus rivales. También corre contra la imagen que el público construyó de ella durante años. Corre contra las comparaciones constantes. Corre contra los titulares que aparecen después de cada resultado. Y esa carga puede ser tan difícil de superar como cualquier adversaria ubicada en el carril de al lado. Por eso, la siguiente etapa de su carrera será probablemente la más importante. Ya no se trata de demostrar que puede correr rápido. Eso quedó claro hace mucho tiempo. Lo que necesita demostrar ahora es algo mucho más complicado, que puede convertir esa velocidad en resultados consistentes cuando el mundo entero está observando. Si existe una palabra que define la carrera reciente de Sha'Carri Richardson, esa palabra es inconsistencia. No porque haya dejado de ser rápida. No porque haya perdido talento. Tampoco porque haya desaparecido de la élite mundial. El problema es mucho más complejo. Richardson sigue siendo capaz de producir actuaciones extraordinarias, pero esas actuaciones aparecen de manera intermitente en un momento en el que el sprint femenino exige excelencia constante. Cuando los entrenadores analizan a las mejores velocistas del mundo, suelen buscar un patrón repetible. Quieren saber qué atleta puede reproducir su mejor nivel una y otra vez bajo cualquier circunstancia. Ahí es donde figuras como Shelly-Ann Fraser-Pryce construyeron carreras legendarias. Durante años, sus rivales sabían exactamente lo que iban a encontrar cuando ella aparecía en una final. Una ejecución impecable. Con Richardson ocurre algo diferente. Hay días en los que parece invencible. Su salida es explosiva, su aceleración es agresiva y su confianza transmite la sensación de que ninguna rival puede alcanzarla. Pero también existen carreras donde pequeños errores técnicos o decisiones tácticas equivocadas terminan costándole posiciones importantes. Ese contraste ha generado un debate constante dentro del atletismo estadounidense. Muchos especialistas sostienen que Richardson posee uno de los techos más altos de toda su generación. Es decir, cuando alcanza su mejor versión, puede competir de igual a igual con cualquier velocista del planeta. Sin embargo, otros expertos consideran que el verdadero problema nunca ha sido la velocidad máxima, sino la capacidad de repetir ese nivel durante una temporada completa. Las estadísticas recientes parecen respaldar esa teoría. Durante los últimos años, Richardson ha registrado tiempos extraordinarios en diferentes reuniones internacionales. Sin embargo, cuando se observan exclusivamente las finales más importantes, la situación cambia. Los podios individuales no han llegado con la frecuencia que muchos esperaban. Y en el atletismo, la memoria colectiva suele ser despiadada. La gente recuerda a las campeonas. Recuerda los récords. Recuerda las medallas. Pero rara vez recuerda el potencial que nunca llegó a consolidarse. Por esa razón, el momento actual de Richardson resulta tan importante. Ya no se encuentra en la etapa inicial de su carrera. Tampoco puede apoyarse únicamente en la promesa de lo que podría llegar a ser. Ahora compite en una fase donde cada temporada influye directamente en la forma en que será recordada dentro de algunos años. A esa presión deportiva se suma otro factor igualmente importante, la atención mediática. Pocas atletas reciben tanta cobertura como ella. Cada entrevista genera titulares. Cada publicación en redes sociales provoca reacciones. Cada derrota produce análisis extensos. Mientras otras velocistas pueden atravesar momentos difíciles lejos de los focos, Richardson rara vez disfruta de ese privilegio. Esta exposición permanente tiene ventajas evidentes. Le ha permitido convertirse en una de las atletas más reconocidas del mundo. Ha atraído patrocinadores, contratos comerciales y millones de seguidores. Sin embargo, también ha creado una situación complicada,
cualquier resultado que no sea espectacular suele interpretarse como una decepción. Y esa expectativa constante puede convertirse en una carga enorme. Los deportistas de élite suelen hablar de la importancia del entorno. Necesitan equipos capaces de protegerlos del ruido externo para que puedan concentrarse exclusivamente en mejorar su rendimiento. Según diversas informaciones surgidas recientemente dentro del atletismo estadounidense, Richardson ha comenzado precisamente ese proceso. Su preparación para las próximas temporadas parece estar enfocada en reducir distracciones y aumentar la estabilidad. El objetivo es sencillo de explicar, aunque difícil de conseguir: crear las condiciones necesarias para que el talento pueda expresarse de manera consistente. Porque nadie cuestiona que el talento existe. De hecho, cuando se analiza técnicamente su carrera, todavía aparecen numerosos aspectos positivos. Su capacidad de aceleración continúa siendo una de las mejores del circuito. Los primeros 30 metros siguen representando una ventaja importante frente a muchas rivales. Además, mantiene una potencia explosiva que pocas atletas pueden igualar. Sin embargo, las carreras de 100 metros no se ganan únicamente durante los primeros 30 metros. Las mejores velocistas del mundo destacan por su habilidad para mantener la velocidad máxima durante el mayor tiempo posible. Ahí es donde Richardson todavía busca respuestas. En varias finales importantes ha mostrado pequeñas pérdidas de eficiencia en la segunda mitad de la carrera. Son detalles mínimos, casi invisibles para el espectador promedio, pero absolutamente decisivos cuando las diferencias se miden en centésimas. Mientras tanto, sus principales rivales continúan evolucionando. Julien Alfred ha demostrado una madurez competitiva impresionante. Melissa Jefferson-Buden atraviesa el mejor momento de su carrera. Serica Jackson sigue siendo una referencia mundial. Y nuevas velocistas emergen constantemente con la intención de desafiar el orden establecido. Eso significa que el margen para cometer errores se reduce cada temporada. Por primera vez desde que apareció en la escena internacional, Richardson enfrenta una realidad distinta. Ya no persigue únicamente el éxito. También lucha contra el tiempo. Cada año que pasa sin grandes resultados individuales aumenta la presión para demostrar que todavía puede convertirse en la campeona dominante que muchos imaginaron cuando comenzó esta historia. Y precisamente por eso, los próximos meses podrían representar el periodo más decisivo de toda su trayectoria deportiva. Llegamos al punto donde toda carrera deportiva termina siendo evaluada: el legado. No importa cuántos seguidores tenga una atleta, cuántos contratos firme o cuántos titulares genere. Con el paso de los años, el atletismo reduce todas las historias a una pregunta fundamental: ¿qué logró cuando las medallas más importantes estaban en juego? Esa es precisamente la pregunta que comienza a perseguir a Sha'Carri Richardson. Porque su historia ya no es la de una joven promesa. Tampoco es la de una atleta desconocida que intenta abrirse camino entre las mejores. Richardson se encuentra ahora en una etapa completamente diferente. Es una figura establecida, reconocida mundialmente y observada constantemente por aficionados, medios de comunicación y expertos. Pero al mismo tiempo, sigue buscando esa temporada perfecta que confirme definitivamente su lugar entre las grandes campeonas de su generación. Lo más llamativo es que la discusión actual no gira alrededor de su velocidad. Muy pocas personas dudan de que sigue siendo una de las mujeres más rápidas del planeta. Los entrenamientos, las reuniones internacionales y los registros recientes demuestran que continúa teniendo el nivel físico necesario para luchar por medallas en cualquier gran campeonato. La verdadera incógnita aparece cuando se habla de ejecución. En el sprint moderno, la diferencia entre una campeona y una finalista suele ser mínima. Una reacción ligeramente más lenta. Un paso menos eficiente. Una pequeña pérdida de frecuencia en los últimos metros. Detalles casi imperceptibles que terminan cambiando carreras completas. Richardson ha demostrado que puede alcanzar un nivel extraordinario. Lo que todavía intenta demostrar es que puede mantenerlo cuando la presión alcanza su punto máximo. Y esa presión seguirá aumentando. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 aparecen en el horizonte como un momento decisivo. Para cualquier atleta estadounidense, competir en casa representa una oportunidad única.
Para Richardson, podría convertirse en la carrera más importante de toda su vida. La razón es simple. Los Ángeles no será únicamente una competición olímpica. Será una oportunidad para redefinir completamente la narrativa que ha acompañado su carrera durante años. Un oro olímpico individual transformaría instantáneamente cualquier debate sobre inconsistencia, potencial desaprovechado o expectativas incumplidas. La historia del deporte está llena de atletas que cambiaron su legado con una sola actuación extraordinaria. Sin embargo, llegar a ese escenario requerirá mucho más que talento. Durante los próximos años, Richardson deberá enfrentar una competencia feroz. Melissa Jefferson Boden ha demostrado que puede ganar bajo máxima presión. Julien Alfred continúa creciendo y consolidándose como una de las grandes referencias del sprint mundial. Serica Jackson sigue siendo una amenaza permanente cuando está saludable. Además, nuevas velocistas emergen cada temporada buscando ocupar un lugar entre las mejores. Eso significa que nadie esperará a Richardson. Si quiere llegar a Los Ángeles como una de las favoritas, necesitará acumular resultados importantes antes de 2028. Necesitará demostrar que puede competir regularmente por títulos mundiales. Necesitará construir confianza a través de actuaciones consistentes. Y sobre todo, necesitará encontrar la estabilidad que tantas veces le ha faltado. Las señales recientes indican que es consciente de ello. Diversas fuentes relacionadas con el atletismo estadounidense hablan de cambios importantes en su enfoque. Menos exposición mediática. Más trabajo técnico. Mayor énfasis en la preparación mental. Una planificación competitiva más selectiva. Todo parece apuntar hacia una estrategia diseñada para maximizar su rendimiento cuando realmente importe. Es una decisión lógica. A lo largo de los últimos años, Richardson ha convivido con una atención mediática constante. Cada victoria fue amplificada. Cada derrota fue analizada hasta el mínimo detalle. Cada aspecto de su vida personal terminó convirtiéndose en tema de conversación pública. Pero el atletismo no se gana en redes sociales. No se gana en entrevistas. No se gana en titulares. Se gana en la pista. Y eso es exactamente lo que Richardson necesita volver a demostrar. Quizás el aspecto más interesante de toda esta historia es que todavía existen múltiples finales posibles. Puede convertirse en la campeona que muchos imaginaron cuando apareció en 2019. Puede construir una etapa de éxito tardío que cambie por completo la percepción de su carrera. Incluso puede utilizar las dificultades vividas durante los últimos años como combustible para alcanzar un nivel superior. Pero también existe el riesgo contrario. El riesgo de que el tiempo avance más rápido que los resultados. El riesgo de que una nueva generación termine ocupando definitivamente los espacios que una vez parecían destinados para ella. El riesgo de que su nombre sea recordado más por lo que prometía que por lo que realmente consiguió. Por eso, cada temporada que viene será crucial. Cada campeonato mundial. Cada final importante. Cada oportunidad de competir contra las mejores. Todo formará parte de un examen constante cuyo resultado definirá cómo será recordada dentro de la historia del sprint femenino. Porque al final, el atletismo siempre termina reduciendo las historias a hechos concretos. Los cronómetros no entienden de popularidad. Las medallas no distinguen entre estrellas mediáticas y atletas discretas. La pista es el lugar donde todas las narrativas son puestas a prueba. Zachary Richardson todavía posee velocidad. Todavía posee talento. Todavía posee una oportunidad real de cambiar su historia. Pero la etapa de las promesas ha terminado. Ahora comienza la etapa de las respuestas. Y en algún lugar del camino hacia Los Ángeles 2028, el mundo descubrirá finalmente si Zachary Richardson estaba destinada a convertirse en una leyenda del sprint o en uno de los mayores que hubiera pasado sí. De toda su generación.